Bien, pasaron 15 minutos de las 10 de la mañana en la ciudad de Posadas Misiones, República Argentina. Las vías de comunicación 4424-014, mensajero de texto 3764-174400. Tiene WhatsApp también. En internet www.nortenoticiasfm.info. Ahí estamos. Bien, estamos con visita, le decía hoy que esto a veces me da un poco pudor hablar con ellos porque tienen la sabiduría divina, ¿viste? De estudiar, de practicar el cristianismo como se debe. Y hay uno de ellos más santo que el otro porque practican en serio, ¿viste? Porque lo más difícil para el cristianismo es la perseverancia. Qué difícil que es la perseverancia. Porque por ahí hay muchos somos cristianos en la Navidad, por ahí en Semana Santa, por ahí cuando se bautiza algún familiar, correte un cachito más acá. Y así, ¿viste? Pero ser los 365 días del año, ser buen cristiano es difícil, porque hay que caminar en el barro sin embarrarse. ¿Viste? Bien, están con nosotros Sergio Salvi y Adrián Simes, que son los encargados del programa La Hora Samaritana, que se difunde por esta emisora los días domingo a la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Hace muchos años ya. Y realmente están en tema, te digo. Están en tema, así que yo con gran placer les recibo y le digo bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, Pedro, Fernando. Y vamos a tratar de sacarle el jugo a estos dos muchachos. Buenos días, Pedro. Buenos días, Fernando. Buenos días a la audiencia. Sí. Lindas palabras, te agradezco. Cuando hablas de la perseverancia, yo creo que es un camino que vos decís que hay que estar en el barro sin embarrarse, pero muchas veces uno no puede evitar embarrarse, ¿no? Es lo que le pasa a todos los que elegimos este camino. Creo que la sabiduría, digamos, que es una meta que uno siempre trata de alcanzar, pero nunca se llega, pero lo importante sería saber que hay caminos difíciles, pero que uno se puede levantar. Uno puede seguir el camino de Dios a pesar de todos los errores, y le pasa a todos los cristianos. A nosotros muchas veces nos ataca la haraganería, y tenemos errores propios de nuestra vida, ¿no? Pero la aridez, como dicen, ¿no? Claro. Estoy atravesando un desierto muy árido, ¿viste? Y también influye mucho lo que nosotros siempre hacemos hincapié de que el cristianismo, catolicismo en nuestro caso, que bueno, siempre lo aclaramos, desgraciadamente lo tenemos que aclarar por esta división que hubo, pero que somos cristianos, por supuesto. Jesús lo pensó y lo ideó en comunidad, justamente para eso, para que cuando uno se caiga haya alguien que te levante, que esté caminando al lado tuyo. Y eso nos pasa mucho. Hay muchas semanas que decimos no, hoy no grabemos, o no esto, no vayamos, y el otro es el que dale, vamos a hacerlo, sí, o qué tema sacamos. Entonces ser dos nos ayudó muchísimo a que el programa pueda continuar, porque si no ya muchas veces ya hubiésemos resistido. Yo cuando empecé solo necesitaba sí o sí una ayuda, y bueno, hasta que... De dos en dos. Sí, hasta que, gracias a Dios, Sergio apareció, y aparte de ahí no paramos más, hace 4 años ya. Sí, sí. Entonces, es algo muy importante lo que siempre decimos, que no se puede hacer, o sea, el cristianismo es una religión comunitaria. No se puede hacer de a uno, siempre hacemos hincapié en eso, y cuando visitamos a los pacientes, hay muchos católicos y dicen, no, yo soy católico y hago la religión en mi casa, yo soy bueno, rezo, y no van a la iglesia. Y por eso es tan importante la iglesia, porque es una comunidad más allá que en la iglesia están los sacramentos, que son los medios de santificación que nos dejó Jesús para que nosotros podamos divinizarnos. Si no, vamos a ser siempre personas, muy buenas personas, pero no vamos a salir de eso. Y como vos decías al principio, Pedro, la sabiduría y todos los dones de Dios vienen por medio de la iglesia. La iglesia es la dispensora de esos medios. ¿Sí? Son muy pocos casos, que calculo que muy poquísimos casos, como pasó con San Pablo en su conversión, y otros casos que por designio de Dios que pueden pasar de una manera diferente. Pero la gran mayoría están dentro de la iglesia. Nuestros santos son todos dentro de la iglesia, y la gente más santa que hubo en el mundo formó parte de la iglesia católica. Después los otros fueron
se le dice sabio a gente, a pensadores muy importantes, pero no dejaron de ser unas personas con mucha sabiduría, como intelectual, pero no santa como nos pide Dios. Claro, yo le quisiera, por la fecha, ¿no? ¿Qué es la Navidad, Sergio? Personalmente me lo preguntaba porque yo creo que cada uno, hoy venía escuchando la radio y entendía o escuchaba las diversas formas en que la gente toma la Navidad, ¿no? Pero para nosotros los católicos, indudablemente, es el nacimiento, o sea, la gran gracia de Dios, el nacimiento de la buena nueva, de la noticia más hermosa que nos puede dar Dios, es el verbo hecho carne, ¿no? La palabra que hacía falta, y ese es el sentido de la Navidad, el sentido del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y con ese sentido tenemos que empezar a festejar la Navidad, olvidarnos del resto de las cosas, ¿no? Que es difícil porque estamos tan mundanizados que se nos mezclan todas las sensaciones, pero la Navidad es eso, la Navidad es el nacimiento de esa gran gracia de Dios, de esa gran ayuda que nos da Dios, porque sin esa ayuda nosotros no podríamos ser nada, no podríamos salvarnos. Entonces, para mí es eso la Navidad. Sí, y aparte uno piensa, yo el otro día pensaba, por ejemplo, cuando uno sale de su comodidad, cuando te surge algo que no lo tenías planeado, ya nos ponemos de mal humor, o ya estamos inquietos porque tenemos que hacer algo que no lo teníamos pensado. Y vos te ponés a pensar ahora en la Navidad, que Jesús salió de su trono, salió del cielo, dejó el cielo, algo inimaginable en belleza y en gozo, para venir al mundo, para estar 33 años fuera de su trono. O sea que ya ese mismo sacrificio de dejar su trono para hacerse carne y venir a este mundo, en el cual él no merecía, nosotros sí, pero él no merecía ningún sufrimiento porque no tuvo ningún pecado, y eso ya es un acto de amor. Eso ya hay que pensar que si Jesús hizo eso por nosotros no tenemos ninguna excusa para no hacer algo por el prójimo, todo por el prójimo. O sea, nosotros siempre nos excusamos, no, ya hice lo suficiente. Nunca va a ser lo suficiente. Ayer leía, no me acuerdo qué santo decía, creo que José María Escrivá, que hay que perseverar siempre, o sea que la santidad es perseverar siempre. Y como decía Pedro al principio del programa, uno persevera, no quiere decir, como decía también Sergio, que por ahí uno no se equivoque o no cometa errores, o mismo no caiga en la tentación del diablo, que cuanto uno más está en el camino, más te persigue. Decía también el santo cura de Ars, que si uno no tiene tentaciones es porque el diablo ya está tranquilo, que no tiene que tentarlo, porque ese ya está yendo por el mal camino. Cuando uno ya no se tiene que preocupar por esa persona porque solito se encamina mal. Tentación siempre. Pero el que más tentaciones tiene es porque mejor está haciendo las cosas. Entonces el diablo más atrás tuyo está para desviarte del camino. Sos un soldado peligroso para él, ¿no? Claro, entonces cuando uno está en este camino, uno tiene que estar más atento, porque si uno se pierde o vuelve para atrás, es la parábola de los 7 demonios. Cuando uno se convierte, pero después vuelve a caer, se van los demonios y vuelven una legión de demonios porque encuentran la casa limpia. Eso es lo que decía Jesús. Entonces, ya cuando vos estuviste en la fe, pero después descreíste y saliste de la fe, es mucho más fácil para ahí se pierde totalmente. O sea que hay que estar mucho más atento. Ahora, fíjate vos, en este tiempo qué difícil, ¿no? Porque yo digo que cada vez nos parecemos más a Sodoma y Gomorra con el tema, con lo que está ocurriendo hoy. Se minimiza la acción del Espíritu Santo, se minimiza la visión de Dios, y Jesucristo siempre presente y actuante, ¿no? Y actúa en la medida que vos le das lugar. Pero hoy las visiones que se ven, que te muestran en tele, que se ven, ¿viste? Ahora, por ejemplo, que se autorizó el protocolo del aborto, que es la matanza de niños en el vientre de su madre. Y con una liviandad, ¿viste? ¿Aceptan o no aceptan? Sí, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sabiendo que es una matanza, ¿no? Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las desviaciones de origen sexual, de todos. ¿Mm? Ahora dicen todes, una aberración, otra. O sea que a mí me causa mucho
seré intolerante, no creo que es un síntoma de un machismo escondido. Yo digo, esto no está bien y no está bien. No, pero aparte estamos yendo para atrás. Estamos totalmente, hemos sido creados hombres y mujeres desde un principio. ¿Viste? A mí me decían, la iglesia está teniendo problemas. ¿Sabes por qué tiene problemas? Porque no puede ser que el Vaticano, manejado por X cantidad, no sé qué cantidad, 75, no sé qué, cardenales, esté manejando a la gran población católica cristiana en el mundo y no hay una mujer. Como que los pecados por ahí de la iglesia y los errores que comete la iglesia, como cualquier institución, es debido a que falta la mujer adentro, que el Vaticano es patriarcal, o sea, una serie de cosas. De pronto Dios es patriarcal. Sí, claro. Sí, pero justamente, nosotros sabemos como católicos que la iglesia va a ser atacada, o sea que nosotros tenemos que saber que en realidad la iglesia está haciendo bien las cosas, o nosotros estamos haciendo bien las cosas cuando te atacan. Porque como decía recién, el demonio ataca a donde sabe que está Dios. Yo decía también en un programa, no me acuerdo si lo decía o lo decíamos fuera del aire con Sergio, ¿por qué se queman iglesias católicas y no se queman templos ni se queman otras denominaciones? Porque el diablo sabe dónde está Jesús. Entonces, esa es la mejor señal para que nosotros sepamos que Dios realmente está también en los templos y que está en la Eucaristía. Y nosotros sabemos que va a haber momentos de mayor paz y momentos de mucha agitación, y ahora estamos pasando por un momento de agitación. Nadie sabe cuándo va a ser el final, porque muchos ya empiezan con pensamientos apocalípticos. Sí. Pero eso solo Dios sabe, y lo dijo el mismo Jesús. Ahora, el diablo, siempre lo decimos, siempre, no solo nosotros, sino creo que toda persona católica, el diablo trabaja muy bien, ¿no es cierto?, en silencio, y el hombre se deja llevar por este trabajito y por abandono propio. Por el diablo. Me quedé pensando, ¿no es cierto?, en todas estas cuestiones de protocolos, de igualdad de género. ¿Qué grupo? Pero nosotros, lo más difícil es que perdemos la capacidad de análisis, ¿no? Y eso es lo triste, porque son grupos minúsculos los que hablan de igualdad de género. Lamentablemente se toman decisiones legales que avalan esta pequeña cantidad, porque yo no creo que vivamos en una sociedad patriarcal. Por lo contrario, siempre estamos llegando a una igualdad entre hombre y mujer. No veo por la calle que el hombre ande pegando a la mujer o la esté maltratando. Tampoco veo en el ambiente de trabajo. Podrá haber maltratos laborales, que eso es otra cuestión, pero ahí vemos, tanto como mujeres u hombres provocan ese maltrato. Entonces, nosotros relativizamos mucho. El diablo trabaja mucho con la relativización de las cosas. Sí, relativismo. Pero la gente se deja engañar por lo siguiente. Cuando hablan de aborto, que es una cosa muy, muy, muy grosera para la vida, lo ponen detrás de o el aborto mismo, la ley de aborto, que es una ley que va a asesinar directamente a personas por nacer de personas. Lo pone detrás, por ejemplo, se lo ve el relativismo, lo pone detrás de una nominación que le resta la importancia. Interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Interrupción voluntaria del embarazo suena como que no es tan grave, pero en el fondo es un homicidio, punto, o femicidio si quieren llamarlo. Bueno, está para darle la derecha a quienes así lo quieren, pero es nada más y nada menos que eso. Claro, pero van deformando todo, como decía hoy Pedro, que tenemos una sociedad, una Real Academia Española donde nos instruyeron sobre cómo tenemos que hablar, y ahora nos van quitando todo eso con el todes, presidenta, como pasó el otro día. Entonces, si de nuestra jerarquía viene eso, siempre se busca la ignorancia del pueblo para poder conseguir estas leyes. Y esto que decís, interrupción, ya es un término que no nos corresponde, porque interrumpir es algo que después podés reanudar. Y sin embargo, esto no es una interrupción, porque no podés reanudar. Una vez que lo sacaste, no lo podés volver a reanudar, o sea, lo mataste. Mirá, te voy a hacer un comparativo que leí de la identidad de género en Uruguay, ¿no es cierto?
Se saca la O, se saca la A para que todos seamos iguales. Entonces, todas, todos, hoy ya no se puede decir, porque es machista, porque es patriarcal, entonces se dice todes, ¿no? Cuando se tiene que hablar de una mujer que ejerce el cargo de la presidencia, la E de todes ya pasa a ser mala, pasa a ser patriarcal, entonces no se dice presidente, se dice presidenta. ¿Me entendés? Pero esa es la deformación que le hace. Pero es una deformación que no está aprobado por la Real Academia Española. Jamás, pero es una contradicción. Presidenta no existe. La Real Academia nunca va a aceptar esto, porque son modismos vuelvo a reiterar, de un pequeño grupo de gente. Que lamentablemente hay intereses detrás que financian todo este tipo de desparramos que hacen mal a la sociedad entera. Vuelvo a decir, nuestra capacidad de análisis tiene que quedar siempre intacta. Dios nos dio algo tan hermoso, pero tan filoso a la vez, que es la capacidad de pensar, de reflexionar. Dios siempre no nos impone nada. Nos deja siempre libertad para que nosotros analicemos y vayamos a Él por amor. Pero nos olvidamos, por eso necesitamos esta gran ayuda, y Dios lo vio desde el comienzo de los tiempos, de mandar a su propio Hijo, a Jesús, a que nazca en esta fecha. Bienvenida sea, bendita sea la ayuda, porque nosotros solos nunca íbamos a llegar. Nosotros perdimos esa capacidad de análisis, perdimos ese poder de reflexión, y caemos fácilmente en las manos del diablo. A todos nos pasa. Yo siempre digo en el programa que a todos nos pasa, porque me pasa a mí, le pasa a Adrián, te pasa a vos, Pedro, todos estamos digamos, expuestos a este manejo sutil que hace el demonio, a través de personas, obviamente, pero como entidad lo hace, ¿no? Y de eso tenemos que salir, tenemos que pensar, no tenemos que tomar una posición tonta de entrada, ¿no? Más con el aborto, por favor, porque eso es. Yo creo que también tremendo. Bueno, la idea no era tampoco entrar justo hoy en este tema, pero bueno, por ahí lo redondeamos. Pero hablamos de nacimiento, sí, del ser más hermoso, divino que hay, y también tenemos que hablar de los que no pueden nacer por voluntad de otras personas. Por eso, pero es falta de humildad. Falta de humildad de que cualquier persona, cuando llega a un puesto jerárquico, como pasó con Pilato, se olvidan que llegaron a ese puesto porque Dios lo permitió, y lo permitió para que haga el bien, no el mal. Y mismo Jesús le dijo a Pilato que no tendría poder para hacerlo. Ningún poder. Bueno, y acá pasa lo mismo, llegan a un poder y toman cualquier decisión sin consultar, o sea, le falta humildad, porque yo te digo, yo hice el año pasado una diplomatura en bioética en la UCAMI, muy linda, con gente especializada que venía de Buenos Aires, de Rosario, y hablamos mucho de estos temas. Y es algo que no hay cómo encontrarle la manera de querer justificarlo. O sea, desde el feminismo hasta el aborto, todo tiene su porqué y su finalidad, que mucha gente que está a favor de eso ni lo conoce. Entonces, en vez de ir a la gente que sabe, que conoce, toman decisiones por el poquito ruido de esta gente, como decía Sergio. Pero ¿qué pasó cuando lo crucificaron a Jesús? Hubieron pocos fariseos que hicieron mucho ruido y lo terminaron crucificando por presión. Entonces ahora pasa lo mismo, es un grupo mínimo pero que hace mucho ruido y termina crucificando a los chicos, a las generaciones que vienen, porque muchos chicos que están en su desarrollo sexual normal, está comprobado científicamente que llega un momento donde tienen su duda de por ahí con su amiguito, mejor amigo, mejor amiga, puede que tengan dudas, pero si uno no le influye y deja que solo madure, cuando llegan a adolescencia, son heterosexuales normalmente. Ahora, si uno hace un corte en ese momento y le genera la duda, diciendo, y bueno, pero si a vos te gusta tu amiguito, a lo mejor te gustan los hombres, que es lo que quieren hacer de ahora en las escuelas, ahí el chico ya tiene otro pensamiento y ya va inducido y muchas veces cambia su orientación. Entonces, eso ya está estudiado. Ahora, vos fíjate, hasta me dijeron días pasados que ya se empezó a fabricar juguetes para los niños, en forma así, juguetes inclusivos le llaman, ¿no? Donde no tienen sexo, o sea, ante la diversidad de situaciones sexuales, llaman precisamente juguetes sexuales. Se terminó el rosadito para las nenas, el celestito para el varón, se terminó, Ahora es discriminatorio. Discriminatorio, apunta mucho más allá,
Ahora, fíjate vos que lo que están empujando, ¿no? Valga el término, empujando toda esta situación, este sistema, esta manera de vivir, son los homosexuales, la comunidad gay, lesbiana el lobby LGBT que está muy de moda ahora acá. Ahora, ningún homosexual quiere tener hijos. No va a tener tampoco y las lesbianas tampoco, jamás quieren quedar embarazadas. ¿Y por qué apuntan al aborto? Sí quieren adoptar parejas del mismo sexo. Es una contradicción. Entonces, una contradicción tremenda, porque Tremenda. justo ellos, los homosexuales y las lesbianas y demás, son las que empujan el tema del aborto, y ellos jamás van a abortar porque no están de acuerdo con quedar embarazadas, no están de acuerdo, no van a quedar, porque una pareja de iguales no pueden quedar embarazados, ¿viste? Es sencillamente así. Pero la sociedad no se da cuenta. Algunos dicen, no, yo estoy con el pañuelito verde porque que sea libre, que vos puedas elegir matar a tu hijo, pero no es dicho bien, matar a tu hijo. Claro que sí, pero la libertad no es permitir que se termine la vida, porque si todos empezamos a tener este tipo de ideologías, la raza humana se va a ver fuertemente disminuida. Si todos quieren elegir, si todos quieren autopercibirse, como dicen ahora, según lo que su conciencia les indique, o sea, ya sin género, con género, transgénero, hay tantas definiciones, y se permite el aborto encima libre, Dios mío, ¿a dónde irá esta sociedad? Pero esto está todo escrito, esto es parte de la decadencia. Eso te iba a decir, ojo que está escrito esto, todo está en la Biblia, bíblico, o sea, es bíblico. Es bíblico lo que se está viviendo, es bíblico. No bíblico, tiene que cuando el sorprender. hombre se empiece a usar vestimentas de mujer, o al revés, esto está, esto va a ser así. Digo, Inclusive el deterioro de la iglesia. También. El deterioro de la iglesia a través del humo de Satanás que ingresa por las rendijas de la iglesia, está escrito esto, Que ¿no? ya Pablo VI lo dijo, que ya había entrado ese humo que decís, Pedro, sí. Justamente después del Concilio Vaticano II, en años 60 y pico, dicho primero por Juan XXIII, y bueno, después corroborado por el siguiente Papa, así que no podemos dudar de que efectivamente así fue. Claro, pero tampoco bajar los brazos, o sea, porque también dice la Biblia que el que luche hasta el final, ese será Es que salvado. la iglesia jamás va a ser vencida. Ese es el tema. Sí. La iglesia bien entendida, o sea, no asociemos iglesia con la jerarquía eclesial, que es distinto. La iglesia somos todos. Ahí está el tema, este es el punto. Claro, es que cuando se ataca a la iglesia, se atacan siempre A la iglesia institución. y buscan los puntos flojos que cualquier institución puede haber. Yo no estoy de acuerdo con los sacerdotes pedófilos, pero busquemos afuera de la iglesia cuántos pedófilos hay, Sí. cuántos pastores, discúlpenme, los cristianos, pero también tienen que ver su jerarquía, cuántos hay. Entonces, este es un problema que atañe a la humanidad en general, y la iglesia no es la excepción. La iglesia como institución. No está ajena a esto. No está ajena, pero no es la precursora ni la más brava asociación que tiene los peores pedófilos. No, de ninguna manera. Sí, se acercan, sin lugar a dudas, se acercan tiempos muy difíciles para la fe. Para la fe, en virtud de este sincretismo disfrazado de fe, que te aparecen por todos lados. Ahora te aparece un mano santa de cualquier lado, te aparece un predicador de cualquier lado, y cuyas enseñanzas son apócrifas, enseñanzas oscuras, ¿viste? Y vos decís, Dios mío, ¿viste? ¿Qué estamos viviendo? Y aparte, como vos decís, Pedro, el sincretismo dentro de la misma iglesia, Sí, o sea, los mismos católicos, Totalmente. o sea, que hacen una religión a su medida. Yo siempre, a mí me gusta comparar, a pesar que no juego al golf, me gusta comparar con el golf, no sé por qué, cuando me dicen, yo soy católico a mi manera, no, vos estás dentro de la iglesia católica y tenés que hacer lo que la iglesia católica te dice, porque si vos decís, yo juego al golf, pero el hoyo 1 y el 3 no me gustan, los voy a saltear, te echan. Sí. O sea, no sos jugador de golf, vos tenés que cumplir con las leyes, tenés que saber lo que es un bogey, no sé. No juego al golf. Bueno, tampoco sé mucho, un birdie, y tenés que saber todo el reglamento. Saber dónde estás parado. Entonces, en la iglesia católica también, muchos católicos juegan a ser católicos, pero no saben el reglamento de la iglesia, ni los mandamientos. Y eso también es un error grave que tenemos dentro de la iglesia. Ahora, ya que están, me gustaría que ustedes den
apreciación respecto a la intersección de los santos. Porque dicen que nosotros adoramos santos, que el que murió ya murió, una de las críticas que nos hacen, ¿no? No, pero eso está desde el antiguo. Sí, pero la función exacta del católico bien, ¿viste?, de la intercesión de los santos. Nosotros sabemos muy bien que en el cielo, y más precisamente cuando se realiza la Eucaristía en cada misa, que están los santos juntos, junto a Dios, junto a los apóstoles, a la Virgen María, a los ángeles, que están en comunión los santos con Dios y con los seres divinos ya que recién. Eso sí, es algo fácilmente comprobable. Cómo interceden los santos a través de nuestros pedidos, cómo el santo siempre, por esa condición de haberse superado a sí mismo y haber aspirado a Dios fervientemente toda su vida, puede, a través de nuestras peticiones, así como nuestras peticiones sirven para que Dios distribuya la gracia entre quienes están en el purgatorio, los que más necesitan, pueden los santos también intervenir para que nosotros mejoremos o para que nosotros, podamos salir de muchos pozos como ellos mismos salieron. Eso es algo que está comprobado, eso es algo que no necesitamos comprobación, pero busquemos a ver, si queremos un ejemplo, siempre a mí me gusta porque es más contemporáneo el Padre Pío, ¿no? Claro. En vida y posteriormente, cómo ha intercedido por muchos de nosotros, y está mucho más allá, Pedro, me extiendo en la respuesta, mucho más allá de rezar a una estatua. La gente no entiende. Nosotros no rezamos a la estatua. Simplemente es un recordatorio como nuestra cruz. Pero aparte, como nuestra cruz de Jesús, que nos trae al corazón y a la mente qué hizo por nosotros Jesús, que hasta qué extremo llegó. Y bueno, los santos cumplen una misma función, esas estatuitas que tenemos. Nosotros no adoramos un pedacito de yeso, de madera o lo que sea, de ninguna manera. Nosotros rezamos a quien representa, ¿sí? Y no a quien está tallado en esa figura. pero yo siempre pienso que tampoco tenemos que aclarar tanto. Yo veo que se aclara mucho. No, nos atacan mucho por ese pero lado. no aclaremos, o sea, tampoco hay que estar justificando constantemente lo que uno hace. Sí, es cuestión de conocimiento también, o sea, es cuestión de ir y leer la Biblia y ahí está todo aclarado. Si no, no tendría que tener fotos en su casa, porque si tenés la foto de tu abuela, estás adorando a tu abuela, entonces, o sea, no se podría romper un cuadro porque ¿qué hacemos? Entonces nos quedamos sin santo. Hay un montón de cosas que no tienen sentido en ese aspecto. Ahora, con el tema de los santos, también es algo que no tiene sentido porque todos usamos, hoy nuestros intercesores principales son los sacerdotes, y para otras religiones tienen sus pastores o tienen su rabí, lo que sea, y son intercesores entre ellos y Dios, y en vida. Y cuando se mueran, si fueron santos y están cerca de Dios, ¿acaso no van a tener más poder de intercesión? Está en el Apocalipsis cuando dice la oración de los santos que sube a Dios. Y yo siempre digo el ejemplo, cuando vos vas a pedirle permiso a tu papá para salir, y tu papá te dice que no, vos vas y le decís a tu mamá, dale, habla con papá que me deje salir, y va tu mamá e intercede por vos. Eso mismo hace la Virgen y los santos. Hay dos ejemplos bíblicos. En el Antiguo Testamento lo de Tobías, ¿no? Lo de Tobías, que Dios le dice, vayan, que Tobías va a clamar por ustedes y yo daré mi parte. Y el otro es las bodas de Caná, cuando María intercede ante la falta de vino, a los efectos de la transformación del agua en vino, ¿no? Las bodas de Caná. Entonces son los ejemplos más claros de lo que hace la intercesión de los santos, diríamos. Pero aparte hay otro detalle, cuando dice, no, los muertos están. El que muere en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesucristo mismo. La palabra, San Pablo. El que muere en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. O sea, vas a vivir. Si morís en Cristo, vas a tener vida eterna. Entonces, no estás muerto, estás vivo. Intercedes porque por tus méritos de buen hijo de Dios, clamás
¿no? Desde el más allá al trono del cielo para concederle la gracia a un ser vivo, ¿no? Lo que pasa es que se entiende mal la intercesión. Le pones al intercesor en un pedestal más elevado que a Cristo mismo. Sí, pero yo creo que es porque el tema que el que tiene duda, en vez de pensar y tratar de solucionar con su libre interpretación, tiene que ir a la iglesia, donde tuvimos grandes padres de la iglesia, grandes pensadores, grandes oradores, místicos, que dieron respuesta y seguramente también se quedaron con alguna duda. Pero eso también forma parte del misterio de Dios, que nosotros no podemos conocer todos los misterios de Dios. Si no podemos conocer las cosas del mundo completamente, ¿cómo vamos a conocer las cosas del cielo? Entonces, es el problema también de que tienen algunas personas que en su soberbia quieren conocer todo, quieren saber todo. Si hay algo que ya no les cierra, ya no es verdad. Y eso también es un error, porque nosotros recién en el cielo vamos a poder saber toda la verdad y conocer todo por qué se dio cada cosa. Ahora, volviendo a nuestro sitial, es difícil ser cristiano en este tiempo. Lo más difícil que hay. Para mí es lo más difícil. Es ser buen cristiano, ¿no? Un cristiano se dice a todos, ¿no? Somos cristianos. Y muchos piensan que ese dicho, que de San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y pensando en el mar de misericordia de Cristo, voy a vivir mientras pueda, voy a vivir de todas mis fechorías y total, ya va a llegar el momento del arrepentimiento y el pedido de perdón y misericordia. Mientras tanto, muchos piensan así, ¿no? La mayoría. La gran mayoría piensa así. Yo creo que tenemos que empezar por cosas, una buena vida, ser una buena persona, porque en definitiva Jesús lo que nos pide es eso, que la gracia del amor de Él se derrame en nosotros y nosotros podamos derramarlas en los demás. La gente se ahoga en un vaso de agua, dice, es difícil ser cristiano, la verdad, es difícil, el mismo Jesús lo dice, pero es un camino que empieza de a poco, empieza en la casa, en la educación, empieza con la enseñanza de la solidaridad, empieza con la enseñanza del amor, de la enseñanza del perdón, de no tener resentimientos ni odios, que estamos llenos de eso, lamentablemente. Pero si nosotros empezamos a incorporar esos pequeños valores que son bíblicos, que son gracias de Dios, yo creo que se aliviana un poco esa pesadez de hacer el camino del cristiano. Lo que pasa es que muchas veces nos vemos envueltos en este mundo que la verdad que es bastante malvado, ¿no? Bastante difícil de vivir, y no queremos salir. Nos envuelve porque nos envuelve de muchas maneras, con caricias, con materialismo, y vuelvo a lo mismo, el diablo hace bien su trabajo y nos cuesta salir después de ahora se habla de esa zona de confort, ¿no? Nos cuesta despegarnos, y Dios lo que nos pide justamente es salir de ese lugar. Ese es el hedonismo, que tenemos un programa completo, hablamos de hedonismo, que es esto, salir de la zona de confort, que mucha gente, siempre lo hablamos, Sergio, que mucha gente dice, no, yo no soy mala persona porque no le hice el mal a nadie, hice mi vida sin molestar a nadie, y ese es un error, porque eso es el hedonismo. Estoy en mi mundo y no veo, y se da muy claramente en la parábola de Lázaro y el rico de Pulón. El rico de Pulón no le hizo tampoco ni mal ni bien, no lo ayudó. Él hizo su vida, pero no se dio cuenta que había en su puerta un pobre que estaba sufriendo. Y por solo eso se fue al infierno. No nos dice que el rico no fue corrupto, no nos dice ninguna otra acción de rico más que ignorar al que estaba sufriendo. Y por eso terminó en el infierno, o sea que es una alerta para todos nosotros. Fíjate vos, salir de su comodidad. Vos dijiste en la parábola que el rico no se da cuenta que tenía un pobre en su puerta. Nosotros ahora no somos capaces de darnos cuenta que tenemos un pobre dentro de nosotros. Nosotros somos los primeros pobres espirituales. Por eso tenemos que enriquecernos. Despacito, de a poco. Dios trabaja suavemente si lo buscamos, si le pedimos, moldeándonos a su manera, no a la manera que queremos nosotros. Cuando nuestro pobre empieza a ser un poquito más rico espiritualmente, entonces vamos a poder ver que estamos rodeados de gente que necesita no solo nuestra ayuda material, sino que necesita nuestra ayuda espiritual. Pero bueno, tenemos que dejar de ver, como bien dice Jesús,
paja en el ojo ajeno y ver la viga que tenemos en el nuestro. Bueno, pero eso es lo que más cuesta, que muchos santos hablan, de que uno se resiste a que te moldee como Dios quiere, porque duele. Hay que sacar todos estos gustos mundanos que tenemos nosotros, pero hay muchas, no sé si parábolas o frases de los santos que dicen, ¿acaso la arcilla se revela ante la mano del alfarero cuando lo va moldeando? Y si ve que le sale mal, lo rompe y lo vuelve a hacer, y la arcilla no dice nada, deja en sus manos, y bueno, nosotros tenemos que ser así, arcilla en la mano de Dios, que nos vaya moldeando como va queriendo, y no resistirnos. Yo pregunto, Pedro y Adrián, Lázaro, el gran amigo de Jesús, ¿acaso no era un hombre rico, pero bien moldeado por Jesús, por Dios, por Jesús también, obviamente? No, pero... O sea, indudablemente él también tenía su bienestar y se daba sus lujos de la época, pero nunca se dejaba tapar su visión o su corazón por esa ambición material o lo que sea, sino por las enseñanzas de Jesús. Tuvo la gran suerte, pero muchos lo tuvieron en la época y no la aprovecharon, pero tuvo la gran suerte de tener ese, Dios mío, gran amigo que era Jesús. Que yo quiero contarle una vivencia. Yo normalmente voy a hablar, y me confiesa de paso, el padre Néstor, que es de la parroquia de San Miguel, el más viejito. Él atiende martes y jueves, de 8 de la mañana hasta el mediodía está. Ya muy viejo, debe tener 80 y largo. Y él, su apostolado es confesar y hacer asesoramiento espiritual. Y hay pocos lugares así, ¿eh? Sí. Y me decía que una de las cosas en la cual no se resiste y actúa con velocidad de espíritu en cuanto al cumplimiento de tu petición, cuando le pedís a María que te ayude a ser mejor hijo de Dios. Cuando estás pidiendo nada, dame esto, dame aquello, ayúdame a ser mejor hijo de Dios. Es impresionante el acompañamiento de María en eso. Decía, pero no tengas duda. Y fíjate que vos te vas a empezar a cuestionar cosas que antes no hacía por el bien de tu espíritu. Y bueno, ahí está el accionar de esa intercesión, porque vos le pediste a Dios por María que te ayude a ser buen hijo. Bueno, pero es lo que pasó también, por eso es la humildad, o sea, es el pensamiento sobrenatural, no le estás pidiendo bienes materiales, le estás pidiendo otra cosa que ser mejor persona, como pasó con Salomón, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieres, y le pidió sabiduría para poder gobernar. Totalmente, sí. O con el profeta ahora, no me acuerdo si es Miqueas o qué profeta, que también le piden, dice, un signo a Dios, dijo, no voy a tentar al Señor, no le voy a pedir ningún signo. Sí. Y eso es lo que la persona ahora quiere, signos, para ver, porque si no ve, no cree. Sí. Bueno, pero Jesús en las bienaventuranzas dice, felices aquellos que creen sin ver, y eso va para todos nosotros. Nosotros tuvimos la posibilidad de verlo a Jesús en vivo, en directo, pero lo vemos a través de la Biblia y la Sagrada Escritura, que es palabra santa. Ahora, voy a tomar tu ejemplo, Pedro, si me permitís, para desconstruir estos ejemplos que estamos hablando al comienzo del patriarcado, pero solamente para... el padre Néstor te menciona el mayor ejemplo, el más hermoso, que es acudir a la Virgen María. Tenemos dos ejemplos, hay dos cosas. La intercesión de los santos, respondés ampliamente, que vos lo dijiste, y también ponemos, tiramos para abajo con esa concepción que te decía, porque si hay una figura materna, de mujer, que está para venerar en la religión católica, es la figura nada más y nada menos que de nuestra Santa Madre, la Madre de Jesús, la Virgen María. Es mujer y es la amada Madre de Dios, de Jesús, de una de sus, de una de las partes de la Santísima Trinidad, una de las personas. Entonces, yo creo que ese ejemplo responde todas las preguntas de las inquietudes que vos planteaste al comienzo. Sí. Ese ejemplo. Yo no me quiero olvidar, por eso hay cosas que yo le quiero preguntar y resulta que fue viral, yo lo hice viral también, una noticia que me pasó Adrián, que es que se va a dar en el cementerio Tierra de Paz, se va a dar una parcela para la sepultura de los niños no nacidos, ¿no? Y que ahora el 25, creo que... Sí, mañana a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde va a ir el obispo a bendecir ese lugar, ¿no? Yo le comenté a una amiga y me dice,
pero es una locura. Me dice, ¿cómo los niños no nacidos? Y le digo, ¿sabe qué? ¿Vos sabrías que los fetos que no nacen son tirados a la basura? No, me dice, bueno, son tirados a la basura y los chicos no tienen una sepultura cristiana. Bueno, este lugar apunta a eso, ¿sí? A no tirar los fetos, que son niños no nacidos, son vidas, se tira a la basura. Entonces le van a dar cristiana sepultura en ese lugar. Quedó asombrada. Y después el otro que yo te pasé a vos, que en Posadas, a nivel municipal no existe un cenizario, donde tirar las cenizas. Entonces, ahí saltaron en las redes, algunos amigos me dicen, sí, Sagrada Familia hay. Y en Santos Mártires también. Pero ya no es público, no es público, pertenece a una congregación, los jesuitas, claro. Y la otra es diocesana, pero también, y no es un cementerio, no es un cenizario oficial para toda la población. No es. Comunidad de Santos Mártires, claro, principalmente. Se había hecho una intención, había una petición hecha al obispo, al intendente anterior, a los efectos de crear, de poner en el cementerio de la Piedad un cenizario, un lugar donde depositar las cenizas, porque ahora está de moda el crematorio. Pero ¿sabes cuál es yo pregunté, ¿viste? ¿Sabes cuál es el motivo por el cual creman? Para evitar pagar los impuestos después. Sí, para no tener que pagar toda la vida. Pagar toda la vida. Esa es la excusa que te dan, ¿no? Triste. Yo no sé, la iglesia tiene una posición tomada respecto a eso, ¿no? La resurrección de los muertos. Sí, totalmente, sí. Entonces, no es, o sea, por ahí yo le escuché decir a un sacerdote que está bien si vos querés cremar, pero guardá la ceniza como restos. No, y en un lugar santo. En un lugar santo. El Papa Francisco dijo eso. No se puede guardar en la casa. No se puede tirar en un árbol. No se puede tirar en el río, como hacen muchos. No. Por ejemplo, el cuerpo de Mercedes Sosa, por ejemplo, que se tiró allá en Tucumán, en los montes, qué sé yo, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Eso no es una actitud anticristiana. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, pero acá tendríamos que tener un cenizario oficial, te iba a decir, para toda la población, a nivel... Claro, pero tiene que estar, como decís, dentro del cementerio, que el cementerio es un lugar santo. Claro. Y vemos que santo. Sí, aparte vemos que tenemos las cruces, o sea, el cementerio siempre fue algo ligado a la iglesia. Claro. O sea, hay Sagrada Familia es de la diócesis, ¿no? Y pero puede llevar Santos Mártires es de los jesuitas. O sea, sí, pero yo creo que puede llevar cualquiera, no es solo o sea, nadie sabe, muchos tienen sus casas. Sí, la mayoría creo que lo hace así. Me pasó ver, hace unos meses estábamos en la iglesia catedral en secretaría con Nora y entró un señor, una señora, no me acuerdo, con una cajita y que tenía la ceniza del esposo, la esposa, no me acuerdo, que quería hablar con el sacerdote y le dijimos que vaya a hablar, que no puede tener eso él, que tiene que estar en un lugar santo. Yo, por favor, sin levantar polémica, pero tengo una opinión personal respecto a este tema. Respeto lo que dice el Papa, la jerarquía católica, pero yo me atengo a lo que dice la Biblia, ¿no? A lo que dice Dios. De la tierra venimos y a la tierra vamos. Tal cual. Es decir, yo no tengo una posición favorable respecto a la cremación de los cuerpos. Yo pienso que si Dios nos dio un cuerpo, hermoso como sea, no importa en qué calidad vengamos, en qué género, no dice ni que siquiera con qué discapacidad o lo que sea como se habla. No exactamente. Sí. Pero nos dio un cuerpo que Dios creía que ese cuerpo es para nosotros. Perfecto, nos dio hermoso. Y es el templo del Espíritu Santo. Está bien, morimos, terminamos nuestra vida terrenal y tiene que ir a donde va, a la tierra, a juntarnos otra vez con la tierra y después Jesús, Dios mismo, va a hacer resucitar los cuerpos en la manera que Él diga. ¿Cómo vamos a...? Esto parece ignorante lo que voy a decir, pero si nosotros dispusimos del cuerpo que Jesús nos pide que preservemos, que Dios nos pide que preservemos, pero estamos rompiendo la voluntad de Dios. Si querés que te diga algo, ¿a dónde apunta? ¿Cuál es la intención de un familiar del difunto de no querer llevar al cementerio por no pagar una tarifa y después llevar a enterrar a un cenizario?
¿Entendés? Entonces la cuestión es económica, no es Sí, y de Pero- distancia, el cementerio queda económica, lejos. por una cuestión económica. Tenemos un cementerio público, colmado, lo que sea. Se lleva, se hace la exhumación del cuerpo, se lo entierra. El familiar que quiere después dejar de pagar, y bueno, va a una fosa común, pero no estamos disponiendo del cuerpo. Es distinto a que nuestro cuerpo no quede nada, que lo llevemos a ceniza como despreciando nuestro cuerpo. Es una opinión muy personal, Pero los restos no van a tierra, ¿eh? Se queman y se van como humo. Sí, sí, sí. No, yo también pienso lo mismo. Yo creo que, aparte de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, hablan de la regeneración de los huesos que van a salir de la Sí, tierra. Eso por disposición Sí, de Sí, otro. sí, sí, por disposición. Pero no es claro, disposición claro. personal. No, pero aparte, yo creo que la iglesia permite esto y siempre cuando hay algunos permisos que da, yo me acuerdo cuando le preguntan a Jesús, los fariseos, qué iba a pasar con la mujer que tuvo 7 maridos sí. y con ninguno de los 7, digo, de Sí. quién iba a ser la esposa, y le dicen porque Moisés Después de muerto, ¿de quién iba a ser la...? ¿Por qué Moisés permitía antes? Y él dice, Moisés permitió, Dios permitió a Moisés esto porque eran muy duros de entendimiento. Claro. Para que no se terminen desviando mucho, le dio un permiso. Y yo creo que la iglesia también hizo eso, como ya la mentalidad de la gente ya está muy dura con esto que hablamos de enterrar a los muertos, ya se está volviendo algo muy popular, inclusive entre los católicos. Entonces, para que no nos vayamos muy mal, la iglesia permitió un permiso que Pero no está Moisés mal. le dice que se haga cargo, no le dice que va a ser su esposa. Encima Hacete entienden cargo, mal. sí, sí. Claro, se hará cargo, o sea, en la No manutención, le porque dice- la viuda No le dice a era tu una mujer. persona, claro, que quedaba desposeída de todo, primero de su marido y después quedaba en la indigencia. Si alguien no la ayudaba, Claro. necesitaba justamente vivían de la caridad después. Entonces, ¿qué hace Moisés? Bueno, el familiar más cercano, que se haga cargo, Que se haga cargo. que la Bueno, cuide, pero pero- no que sea su mujer. No, bueno, pero lo que pasa es que No Jesús estaba también le permitido. dice ahí, Sí, ¿Qué? pero no ¿Qué? estaba permitido tener un harem. ¿Entendés? No estaba permitido pero tener. que se case de vuelta. ¿Y qué No. dice Jesús? El que se case y queda viudo, que quede viudo. Decía, pero ¿y por qué antes Moisés permitía que se case con...? Bueno, porque era un duro de cerviz. Entonces, acá pasa lo mismo, nos estamos endureciendo. Entonces, la iglesia en algunas cosas, como piden mucho que se adapten todos, en algunas cosas se puede adaptar. En otras cosas, como casamiento homosexual y todas esas cosas, no se va a adaptar y eso es imposible que suceda porque está muy clarito en la Biblia. Pero otra cosa que está estudiando el Papa es el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar. Eso hay que ver qué pasa también. Como el celibato en los sacerdotes, que no es un dogma de fe. Entonces son cosas donde la iglesia puede, tiene un margen para hacer, como pasa con esto de las cenizas, tiene un margen. Pero bueno, cada uno aparte tiene su propia religiosidad en cuanto no saliendo de los principios de la iglesia, pero como vos, yo quiero que a mí me entierren, o sea, no quiero que me hagan ceniza, y si está en mis manos un cuerpo, no le voy a hacer ceniza. Y yo creo que también eso es como los matrimonios santos. O sea, hay matrimonios santos que son castos. ¿Y cómo son? Y son castos, no tienen relación a pesar de estar casados. Y eso es agradable a los ojos de Dios. ¿Te prohíbe tener relaciones? No. Pero es más agradable a los ojos de Dios. Eso te hace más santo. Más puro. Más puro. Dijo Porque Jesús nosotros, lo que pasa es que nosotros no entendemos la pureza de Dios, la pureza divina. Y no tenemos Y que... si no entendemos cuán puro es Dios, no podemos entender entonces lo de la castidad en el matrimonio o lo de la castidad en los sacerdotes. Vos sabés que muy cuestionada esa. Fíjate vos que la presión que tiene el Papa Francisco con respecto al sacerdocio de la mujer, a la castidad, ¿no? La castidad de los sacerdotes. Quieren un cura casado, viste que siempre está la sociedad empujando hacia ese origen. Por algo la iglesia tiene más de 2000 años y está como está, ¿viste? Ahora, el hecho de que por ahí algunos sacerdotes, algunos obispos no hagan bien su trabajo no es tampoco error de la institución iglesia creada por Cristo. ¿Viste? Pero eso también falta por desconocimiento, porque nosotros decimos, cuando vos vas a la iglesia, vos vas a buscar a Jesús, la Eucaristía, y cuando te vas a confesar vas a buscar su perdón. Aunque el sacerdote sea pecador y no esté en gracia, él te va a dar la absolución porque no te la da él, te la da Jesús, igual que la Eucaristía. Aunque a vos te dé la Eucaristía un cura pedófilo, el que está en gran error es él, pero la Eucaristía está Jesús y vos lo comulgás. Vos sabés que con respecto a ese tema,
yo tenía un sacerdote también amigo. Yo siempre fui amigo de sacerdotes, pero sobre todo sacerdotes viejos. Ya tienen la sabiduría de la vida. Este sacerdote vivió mucho tiempo en China, ¿no? Yo le decía el chino, ¿no? Francisco Klep. Falleció, están sus restos mortales en Fátima. Él me decía, hablaba de la terapia del sagrario. Terapia del sagrario. Cristo vive en cuerpo, alma y divinidad en el sagrario. El sagrario, muchos católicos por ahí no saben, por eso es bueno a veces insistir sobre esto, es la casita que hay que tiene una lucecita prendida. Ahí se guarda la hostia consagrada, donde Cristo eucarístico vive en cuerpo, alma y divinidad. Y me decía él de que hay que acercarse. ¿Por qué? Porque donde está Cristo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Y alrededor de la Santísima Trinidad, que es el sagrario, están los ángeles adoradores de la presencia divina de Cristo. O sea, está lleno de ángeles que le están adorando la presencia divina de Cristo, de la Santísima Trinidad. Ahí tenés que mezclarte, entre medio de ellos. Y ahí habla con Jesús. Y te van a ayudar los ángeles adoradores. Pero nosotros hacemos al revés. Cuando más lejos, ¿viste? Nos quedamos allá en la puerta de entrada de la iglesia. No nos acercamos casi al sagrario, donde hay muchos ángeles adoradores de la presencia divina de Cristo, presente en cuerpo, alma y divinidad en el sagrario. Claro. ¿Viste? O sea que decía, terapia de sagrario. Y él me decía, cuando andá a la iglesia, a cualquier iglesia, acerca una silla, sentate frente al tabernáculo, al sagrario, fíjate si la lucecita está prendida, la lucecita roja, y ahí quedate y hablar con él. O acercate y golpearle la puerta y decirle, hola Jesús, yo estoy acá. Y te van a acompañar los ángeles adoradores. Me dice, porque es difícil que vos estés ahí donde está lloviendo bendición y vos no te mojes. Claro, qué fantástico, sí. ¿Viste? Entonces ese chino, y fíjate vos qué gran verdad, ¿no? Es un santo, daba gusto hablar con él. Estos sacerdotes viejos ya, ¿viste? Que ya están de vuelta, ¿viste? Ya están haciendo una letra muy fina, porque saben que en cualquier momento se van. Preparando su camino. Preparando, ¿verdad? Totalmente. Y eso lo tenemos, la existencia de los ángeles, lo tenemos en el Apocalipsis. Juan, contemporáneo, amigo de Jesús, discípulo amado, lo escribe en su visión. Y yo, bueno, por lo de la terapia del sagrario, fenomenal. Fenomenal. No, pero es como vos decís, pero tenés que ser consciente de eso, ¿eh? Sí, bueno, eso no puede visitar, como yo he visto en algunas parroquias, miren, las mujeres cuelgan el paraguas ahí, ¿eh? Al lado del sagrario ponen el paraguas, ¿entendés? Y se van a saludar al santo, a la imagen del santo, pero esto, ¿entendés? Entonces esto es, por ahí es enseñanza también. Claro, que para eso justamente tenemos nosotros el programa, y hay programas que te enseñan lo que por ahí los sacerdotes no tienen tiempo de hacerlo, porque la verdad que son pocos. Todos los domingos de 8 a 9. Sí. No sé si se van a tomar vacaciones los de la hora samaritana, pero... Sí, un tiempito sí. Pero, igual pasamos. Sí, pasamos repetidos. Ya tenemos programas que habla de las vacaciones con Dios, que es muy lindo. Bueno, y para eso tenemos los programas, para informar lo que por ahí los sacerdotes no tienen tiempo, realmente son pocos y andan con muchas actividades. Pero uno entra a la iglesia a la mañana y ve gente, estando Jesús en el sagrario, ve gente en las naves, rezándole a la cruz, que también es importante, pero es porque ellos realmente deben tener desconocimiento que Jesús está realmente en el sagrario, un poquito más atrás, en cuerpo, alma y divinidad. Es enseñanza más profunda en la iglesia también. Pero hay que enseñar, porque la gente que va a la iglesia ya tiene algo, por algo está yendo, y falta que alguien que escuche o alguien les enseñe que en realidad Jesús está un poquito más atrás, o sea, tendríamos que estar todos amuchados en el sagrario. Peleándonos en el lugar ahí, ¿no? Claro, para entrar. Yo tengo suerte entonces, en mi pequeña comunidad, en la parroquia Nuestra Señora de Cacupé, que está allá cerca del barrio Kennedy. Barrio Kennedy. En la esquina, en la intersección de la avenida López Torres y Tierra del Fuego. Bueno, Nuestra Señora de Cacupé. Sí, exactamente. Depende de la perdón, esa es una capilla, depende de la parroquia de Itatí. Exactamente. Bueno, comunidad jesuita. Y ahí tenemos la suerte de tener al padre Mario, a quien le mando un saludo enorme, al padre José Luis, que son grandes jesuitas son buenos. Son muy buenos, pero enseñan mucho de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Estas cosas, de lo que es educación básica de nuestra religión. El sentido de
del altar, el sentido del sagrario, el porqué, los de la ornamentos. cruz. Claro, todas estas formalidades que a veces nosotros no la vemos cuando estamos en la misa, y ellos nos van enseñando a poco, y eso es una gran gracia que tenemos a través de ellos, por supuesto, gracias a Dios, de poder ir aprendiendo estas cositas que vos decís, Adrián, Pedro, que normalmente los sacerdotes no tienen tiempo. Yo creo que tienen tiempo, es cuestión a veces de acomodar su homilía al día y explicar un montón de significados que a nosotros nos enriquecen muchísimo, claro, como católicos. Bueno, lo que pasa es que la liturgia Dejan de ser es muy formalidad. amplia. La liturgia es una palabra que parece corta y sencilla, pero la liturgia es muy amplia. Y Tenemos vos- toda la vida para aprender. No, pero no sé si es tan fácil de explicar. Yo sé, por ejemplo, que sí, hay cosas que uno puede hacer, como hizo una vez el padre Pedro Ferrari, que manda un saludo, que ahora está en la A4, que él, antes de poner la mano a la Eucaristía, dijo, ahora, cuando ustedes se arrodillan, cuando el sacerdote pone las manos para abajo. Porque si no, la gente, vos ves que se empiezan a arrodillar en diferentes tiempos, o a pararse, y todo eso forma parte de la liturgia. Hay momentos para estar parado, momentos para estar sentado, y momentos para estar arrodillado, y todo tiene su explicación. Igual que cuando cuando traen el pan y el vino, en realidad es pan y vino que no está consagrado, o sea que no hay que pararse, uno se puede quedar sentado en las naves. No, una reverencia porque es la ofrenda. Sí, pero si uno... Vos le ofreces el pan y el vino. Pero para que se convierta. el misal romano no te dice que haya que pararse, por eso, o sea, tenemos un misal romano que te explica todo el tema de los momentos de la liturgia, que la misa forma parte de la liturgia, es una parte de la liturgia de la iglesia. Entonces, por eso... Sí, son cositas que hay que ir aprendiendo. uno tiene que ir aprendiendo para estar en sintonía con la Iglesia Universal, con la Iglesia Católica Lo que pasa es que en el mundo. todo tiene su porqué. Que nosotros no lo conozcamos no quiere decir que no exista o que no haya, pero todo tiene su porqué. Todo, por ejemplo, la vela que se prende en el altar, el símbolo de la soga que se ponen en la cintura, Sí. los sacerdotes, la estola, todo tiene su colores. significado espiritual, los Sí. colores. Y realmente tendríamos que saber más de eso. Sí, sí. El tema, Adrián, nosotros que somos católicos por ahí, pecadores, católicos pecadores somos nosotros, tendríamos que apuntar un poquito más, mejor. Pero el tema es dónde nos enseñan esto. ¿Viste? ¿Dónde nos enseñan? No, pero vos sabés que viste que la vez pasada acá en la San Roque hubo una charla de liturgia, en la catedral se dieron muchas charlas de liturgia. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, a que nadie quiere salir de su área de confort, es lo mismo. Si te dan un sábado a la mañana, que es donde la mayoría puede ir porque no trabaja, un sábado a la mañana. Justo el sábado a la mañana que quiero cortar el pasto, que quiero hacer. O sea, siempre la Sí, tal prioridad cual, es otra cosa, nosotros antes que Dios. Entonces ahí también está el problema. Nadie le puede obligar a nadie. Yo creo que se perdió mucho cuando se sacó la religión de las escuelas católicas. Sí. Para mí fue una gran pérdida, igual que sacar de la Constitución que éramos católicos apostólicos romanos. Para Aparte mí, no hay... Antes los catequistas eran las maestras de las Claro. escuelas católicas. Esas eran las catequistas. Hoy también eso se perdió, ¿no? Pero se está a tiempo de retomar, ¿viste? Pero sería hermoso, ¿no es cierto? Porque la Argentina siempre fue católica. Siempre. Sí. Más allá de que si económicamente se puede sostener o no al culto católico, en la Argentina siempre y hasta ahora sigue siendo mayormente católica. Pero más adhiero al tema de las escuelas, pero de dónde se sacó, y esto es lo más importante, la educación católica es de la familia. Sí. Desde que abren los niñitos, hoy da lo mismo bautizarlos a los 15 días, a los 20 días, que a los 7 años. Y no es así. No es así. No es así. Eso hay que ser durísimo. El sacramento es claro. Mientras no está bautizado, está al acecho del demonio. Claro. No es hijo de Dios, no pertenece a la familia de Dios, es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios el que no está bautizado. Así es simple el tema, hay que decirlo. Es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios el que no está bautizado. Claro. Así de simple es el Claro. tema. Vos pertenecés a la familia de Dios una vez que sos bautizado. O si Claro. no, sos criatura, Claro. pero no hijo. Que Dios decidirá el destino como corresponde. Sí. Dios es enormemente misericordioso y amoroso, pero es así, como decís vos, Pedro. Sí, La gente sí, no sí. entiende eso. Sí, No entiende. Con el tema sí. de la libertad mal empleada. Algunos dicen,
que mi hijo cuando sea grande que elija qué quiere ser. ¿Qué decía? No. Bueno, pero es como decirle, vos estás parado acá y tenés que ir a Buenos Aires y tenés dos caminos. Y vos sabés que este es el más corto. Le vas a decir a tu hijo, bueno, elegí el que vos quieras. Pero fíjate no, vos vos, vas a mostrar el camino más corto. Claro que tenés que Mejor. mostrarle. Pero Y fíjate sobre todo vos, en este tiempo, ¿no? fíjate vos decís, bueno, que mi hijo elija lo que quiera hacer. Puede ser católico, puede ser protestante, puede ser, no sé, de cualquier religión, hasta ateo, pero ojo, puede también entrar a una secta satánica. Y eso Sí, no lo señor. tienen en cuenta. Sí, señor. Y hay tantas ¿qué? religiones ahora, ¿viste? Claro, Sí, sí, que, sí. que tienen un mal destino. Sí. Che, no quiero dejar pasar este momento para que expliquemos, sobre todo en este tiempo, brevemente el Santo Rosario, porque se reza mal el Rosario. Un arma que tenemos los católicos, se rezan. Por ejemplo, el primer misterio glorioso, la resurrección de Cristo. Padre nuestro, y ya empezamos, pero no contemplamos. Porque decimos, primer misterio contemplamos, tiene que ser con la lectura y rezar contemplando ese misterio. Sí, Y leer el texto bíblico, aprenderse, leer el texto bíblico. O Porque sea, a si medida no, que vamos rezando, tenemos en mente... contemplando ese misterio. Claro, exactamente. ¿Viste? Porque si no está mal rezado. Porque decir, Claro. el primer misterio, la resurrección de Cristo. Padre nuestro que estás en el... Y no tenés tiempo ni de contemplar lo que vos dijiste. no, que justamente... Porque el rosario es bíblico. Sí, sí. En tanto y en cuanto vos pronuncies o leas esa parte de la contemplación. Y reces Santa María contemplando con la mente esa escena bíblica. Exactamente. No, y aparte, bueno, pero como todas las oraciones y todos los momentos de oración, hay diferentes formas de rezar. Está la contemplativa, está la vocal, y también depende del momento en el que uno reza. Uno debería hacer todo tipo de oración durante el día. Tenemos, como decía, se me fue el nombre, pero San Francisco de Sales, decía que que su vida debería ser una constante oración, o uno debería comportarse bien siempre, porque a lo mejor la única Biblia que lea tu vecino en toda su vida sea tu forma de ser, tu conducta, la única manera de conocer a Jesús. Por eso también es difícil la conversión, porque uno tiene que tratar de no ser motivo de escándalo, porque a mí como decimos vulgarmente, se me soltó la chaveta una vez y no me pude controlar mi templanza, que es algo habitual, y a lo mejor hay una persona que no me conoce, pero me juzga por esa actitud, y dice, y este va a la iglesia y hace eso, entonces la iglesia no sirve, y yo fui un mal ejemplo, y eso voy a tener que dar después, dar explicación a Dios, porque esa persona que más allá que va a ser, dice en el profeta Jeremías, creo que dice, que cuando uno corrige al hermano que está equivocado, él se va a perder por su propia culpa, pero nosotros vamos a ser responsables de eso. Y cuando se corrige y el hermano no quiere hacernos caso, él se pierde por su culpa, pero vos estás justificado. Bueno, cuando nosotros hacemos que alguien se aleje de la iglesia por una actitud nuestra, no somos culpables, pero somos responsables. Entonces, por eso tenemos que siempre no ser motivo de escándalo, y por eso es difícil la conversión. Pero lo que iba es que uno tiene que hacer constantemente una oración. Si uno no puede rezar, no tiene un momento en el día donde puede estar tranquilo frente a la cruz y ser una oración contemplativa, uno puede hacer la oración vocal y rezar el rosario vocalmente, que es en el colectivo, en la plaza. Por ahí no puede contemplar tanto porque está en otro ambiente y lo hace vocal. Pero aclaro una cosa, si uno lo hace como un ejercicio, uno puede lograr la concentración necesaria estando, no digo, obviamente manejando no, pero estando también sentado en una plaza, no sé, caminando tal vez hacia algún lugar. Uno puede abstraerse de la situación de que nos rodea y poder rezar, porque a mí me ha pasado poder rezar y saber lo que uno está rezando desde el interior. Quiero hacer una aclaración nomás. El Santo Rosario no es, como se dice, un rezo a la Virgen María. Es un rezo a Dios, a Jesús, porque en cada misterio nosotros leemos algo relacionado principalmente a Jesús, algunos a la Virgen María, coronación, ascensión, etc. Pero es un rezo que su madre, cuando le da el Santo Rosario como arma a San Carmelo primariamente, lo hace para rezarle a su hijo. El rosario es un rezo a Jesús, es un rezo por la pasión, por el sacrificio que hizo por nosotros. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Obviamente también a través del rezo del Ave María, nosotros también estamos rezando a la Virgen, pero la Virgen
es muy amada por su hijo. Entonces, por eso están mayormente los Dios te salve María en el rosario. Pero es una oración a Jesús. Y como oración a Jesús, no puede faltarnos en nuestra vida. 1 por semana. ¿Cuánto se tarda en rezar el rosario? Nada. ¿Cuánto tiempo libre tenemos en la vida? Mucho. ¿En el día? Mucho. Lo que pasa es que no queremos salir otra vez de nuestra zona de confort. No, el rosario hay que rezar. Es agradable a Dios. Sí, pero por eso no hay una sola manera de rezar. Uno lo puede rezar. Claro, Sí, por eso no importa la manera. Pero por ahí tenemos que apuntar mejor. Sí, no, tenemos que hacerlo indudablemente que tiempo. sí. Sí, Hacerlo sí. nuestro tiempo. Yo quiero decirle a los oyentes que acá estamos 3 pecadores. ¿Mm? Nosotros somos por ahí lectores, leemos, nos interesamos en nuestra doctrina, tratamos de conocer un poquito más de nuestra fe. Pero así como nosotros tratamos de sembrar algunas enseñanzas y compartir enseñanzas, porque nosotros estamos compartiendo enseñanzas, tratamos de sembrar también. Pero así como uno trata de sembrar y siembra, esto tiene, cuando vos sembrás, después viene el fruto. Y ese fruto traspasa la muerte. Después que vos te morís, queda tu semilla sembrada dando frutos. ¿Viste? Pero también sembramos el mal, que después que te morís, sigue dando frutos del mal. Por eso hay que tener cuidado a veces. No, nosotros muchas Hay que tener veces. cuidado. Entonces, esa semilla, si es buena, ¿viste? Aleluya. Pero a veces sembramos el mal también. ¿Viste? Con malas actitudes, sembramos el mal, que eso da su fruto hasta después de tu muerte. Sí, por eso decía justo de esto, que uno tiene que tratar de ser perfecto, porque Jesús nos pidió que seamos perfectos, porque vos podés decir, bueno, pero no hay, o sea, uno dice, yo hice 10 veces el bien y uno el mal, no pasa nada. No, ese mal, como vos decís, puede dar Es una mucho semilla fruto. sembrada. Claro, entonces uno tiene que tratar de corregirse, de ir mejorando la virtud, y ese es el camino del católico, o sea, del día a día ir mejorando. Por eso nosotros partimos siempre, especialmente en nuestro programa, de que nosotros somos pecadores, como bien decís vos ahora, porque a veces queriendo hacer el bien, se siembra mal una semilla. Jesús mismo dice, no todo el que diga, Dios mío, Señor mío, Echaste Señor, demonios, prediqué en tu nombre, ¿viste? verá el reino de los cielos. Sí. No todo el que diga, No. Señor mío, Dios mío, verá el reino de los cielos. O sea, cuando sembremos algo, tratemos de sembrar bien. Claro, De- lo decía desde- San Pablo, no hago el bien que quiero y hago el mal que no Te quiero. detesto, sí. Pero bueno, nosotros muchas veces que damos información y por ahí chequeamos que no fue correcta, en el próximo programa lo corregimos, o en ese mismo programa. Por eso también nosotros queremos que la audiencia sea una audiencia que nos siga, porque si vos escuchás un solo programa, a lo mejor podés quedar... Claro, porque está Adrián, todo en por YouTube. ejemplo, muchos dicen, yo no le hago el mal a nadie, no robo, no mato, no le deseo el mal a nadie, yo estoy bien con Dios, ¿viste? Pero no es, vos sos sembrador, No, y por bautismo sos profeta, rey y sacerdote. y serás juzgado por cuánto amor diste, no por cuánto mal no hiciste. Por omisión también vamos Sí, al infierno. Omisión también. Bueno, aunque yo creo que el bautizado no va al infierno. Creencia de fe. Bien, bien. El bautizado difícilmente. Yo creo que sí, porque nosotros No, pero nos nosotros podemos tenemos purgatorio. nos podemos pervertir. Pero no, hay Eso cosas que- es todo un tema para hablar, ¿eh? Sí, el pero tema del purgatorio. ¿eh? es algo, sí, el purgatorio es un tema fascinante, pero también es bíblico, así que no hay Sí, muchas sí. vueltas que darle. O sea, no hay más ciego que el que no quiere ver. Igualmente también tenemos que tener mucho cuidado nosotros, sobre todo, tanto que los católicos, ni hablar los protestantes, de no malinterpretar las escrituras, porque uno tiene la tentación de sacar sus propias conclusiones. Pero para eso nosotros tenemos 2000 años de historia y riquísimos libros y escritos de padres y santos de la iglesia donde uno se saca las dudas. Ni hablar San Agustín, Santo Tomás de Aquino, hay muchísimos. ¿Cómo era el maestro de San Agustín? Se me fue el nombre. Bueno, Santo Atanasio, pero no es. No. Bueno, hay Bueno. muchísimos, o sea que uno tiene donde buscar y hoy con internet te Sí. encuentra todo, así que no, tenemos que tener cuidado también con nuestras propias interpretaciones de la Biblia, porque por ahí, como decir, sembramos una mala semilla, pero bueno, está todo escrito, o sea, nosotros no inventamos nada, solamente damos información de lo que nosotros leemos o estudiamos.
Bien, Adrián, Sergio, los quiero agradecer. Realmente esto es, podríamos seguir hablando todo el día. Sí, todo el día. No, sí, ahí. Es fascinante cuando adentramos en los temas de nuestra doctrina católica, es más fascinante todavía. Yo invito al oyente a tratar de incursionar en nuestra doctrina. Re fascinante la vida de los santos, la vida de Cristo mismo, ¿no? La vida de María, la vida de nuestra iglesia, ¿no? Sí. Santa y pecadora a la vez. No, y aparte es infinito. Entonces, uno tiene para leer toda la vida y nos falta tiempo de todas las cosas que hay y Dios te va atrapando, y cuando uno entrega, Dios pide tu voluntad, después Él te da todo. Entonces si vos decís que sí, te va a dar cada vez más mientras vos sigas por buen camino. No es, ya llegué a la santidad, no vuelvo para atrás. No, uno vuelve para atrás. O sea que tenés mucho cuidado. Así que no, yo también te agradezco a vos, Pedro, por la oportunidad, Fernando, que nos banca siempre también con los programas, y bueno, sobre todo también a mi familia, que me banca también los tiempos que pasamos también en la radio, leyendo, mi mujer, mis hijos. Sí, y bueno, y a los sacerdotes que son nuestros formadores, a la Pastoral de la Salud, que son también mis compañeros en el camino, que está Claudio y todos los chicos. Así que la verdad que bueno, pero sobre todo a Dios, que es el que nos da la oportunidad. Yo lo que digo que a veces me siento orgulloso, ¿no? De tener este medio y poder hablar de estas cosas por la radio. Hay mucha audiencia pegada, escuchando, porque después te dicen, viste que uno no se da cuenta, estamos acá, no sabemos dónde estamos llegando, ¿no? Y de tener este medio y tener la posibilidad de esto, de hablar de Dios, de hablar de Cristo, de hablar de nuestra fe. Y realmente Dios me dio esta posibilidad y trato de aprovechar. Por eso tenemos el eslogan, ¿no? Con la fuerza de los que creen. Y realmente estoy orgulloso de esto, pero sin tirar cohetes tampoco. Sé que tenemos que ir por más. Sé que es una deuda de gratitud que tenemos nosotros con Dios mismo y por las bendiciones que recibimos nosotros a través de esto. Nosotros... quiero aclarar también de paso a la audiencia que hoy no transmitimos desde Roque González, ¿no es cierto? La misa de Año Nuevo se transmite desde el Colegio Roque González hoy, pero no transmitimos nosotros, transmitimos anoche, que se hizo la última misa. ¿Vos vas a ir? Bueno, hoy transmitimos entonces esta noche la misa desde el Colegio Roque González, porque hoy es desde el colegio, de los alumnos y todos los padres y bueno, la gente que quiera ir en el Colegio Roque González, transmitimos en vivo, en directo, como todos los martes de hace 10 años o 12, 10 o 12 años transmitimos todos los martes la misa con el padre Juan Rajimón. También transmitimos los domingos, Día del Señor, y en cada evento religioso tratamos de estar. Dominus Day, Día del Señor. Nosotros, eso nos enseñaban a nosotros antes, ¿te acordás? En el catecismo, sí. Dominus Day. No, ahora uno pasa, y también lo hablamos con Sergio el programa anterior, uno mira la tele y lo que menos ve son películas de Jesús, de Navidad. Que alimenten la fe, ¿no? Por favor. Así que bueno, esperemos que esta noche nos acordemos del principal motivo por el que estamos reunidos y festejando, y que la comida, la bebida y los regalos no nos opaquen el verdadero motivo de la Navidad. Se ha perdido, nosotros, yo decía, culturalmente hemos perdido, tomando cultura, decía hoy yo, como cultivo. Cultura es cultivo, cultivar. Resulta, se ha perdido mucho. Yo estoy de niño, una familia cristiana, tanto Navidad, Año Nuevo, esperábamos las 12, papá, y despedía, por ejemplo, antes de las 12 y después de las 12. Entrábamos al día 25 de Navidad rezando, Padre Nuestro, creo, entrábamos rezando. Después en salud y después se comía. También en Año Nuevo, o sea, antes, 10 minutos antes de las 12 del Año Nuevo, empezamos a rezar, en nombre del Padre, el Hijo, creo en Dios, Padre Nuestro, y entramos al Año Nuevo rezando y dando gracias a Dios. Despidiendo y entrando. Eso fue una costumbre culturalmente de mi familia. Se perdió después con el tiempo. Se puede recuperar. Se perdió. Todo se puede recuperar. Yo trato de hacer, ¿viste? Lo que pasa es que los chicos, ¿viste? Ahora, antes de las 12 ya quieren comer. Bueno, pero evidentemente hablando las semillas, se sembró la semilla porque tenés una hija religiosa, o sea que... Sí, vos sabés que está bien, hace un año que no la vemos. Y no importa, ese es el sacrificio de entrega. Santa Ana y San Joaquín entregaron a la Virgen María
con 3 años. Yo veo a mis hijos de 3 años ahora y no los suelto